El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz. Hola, soy Regina Revilla, presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Este primer episodio de nuestro podcast está basado en el capítulo Severo Ochoa, lúcido sembrador de ciencia y creatividad, escrito por Federico Mayor Zaragoza, que fue director general de la UNESCO de 1987 a 1999 y miembro fundador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mi admiración personal, además de científica, por Severo Ochoa se inició, como ya he relatado en algunas ocasiones, 3 años antes de que obtuviera, en 1959, el Premio Nobel. En el marco de las investigaciones sobre enzimas descarboxilantes, uno de los temas centrales de los desarrollados en el departamento del profesor Ángel Santos Ruiz, en el otoño de 1956, estaba decidiendo el tema de mi tesis doctoral. Don Ángel sugirió que consultásemos al profesor Ochoa, cuya notoriedad científica era ya extraordinaria. Aún no habían transcurrido 15 días cuando llegó la respuesta, y en consecuencia, inicié mis trabajos sobre la descarboxilasa del ácido glutámico, siguiendo su consejo. A partir de aquí, la exploración del papel fisiopatológico del ciclo vicario del ácido 4-aminobutírico en el cerebro, la bioquímica perinatal, la prevención de las alteraciones irreversibles en la infancia. Con su rápida atención al escrito de un principiante, el profesor Ochoa había desencadenado múltiples actividades de particular relieve en mi vida. Don Severo era un promotor sereno y lúcido, un sembrador permanente, un facilitador. Si pensaba que su intervención podía ser útil, no lo dudaba un instante. Quería destacar esta disponibilidad infatigable del profesor Ochoa, antes y después de que el Premio Nobel le reconociera como uno de los científicos de mayor envergadura de la segunda mitad del siglo XX. Porque explica no solo la estima que la comunidad científica y académica le profesaba, sino la de la opinión pública española, orgullosa de la procedencia y sencillez de su Premio Nobel. Alberto Sols, Francisco Grande Cobian, Santiago Grisolía y Juan Oró, por no citar más que los que acuden a mi mente en primer lugar, ellos también se desplazaron al otro lado del Atlántico durante un periodo de tiempo mayor o menor, un papel destacado en el retorno progresivo del profesor Ochoa a España. Se empezó por lo más emotivo, el regreso a la fuente, a Luarca. Sus paisanos le aplaudían al verle, alto, elegante, afable, sonriente, cariñoso, avanzar por el parque de San Timoteo. El hijo ilustre aclamado por los suyos. ¿Qué pensaría, si los sentimientos le dejaban todavía espacio, el Nobel Ochoa, aquella tarde luminosa de agosto de 1961? En su libro Escritos, 1989, las referencias del propio Ochoa permiten percibir con gran claridad su extraordinaria personalidad humana y científica. La mujer que iluminó mi vida sabía muy bien lo que le esperaba al casarse con un Quijote científico que no tenía más perspectivas que la de sus ilusiones y esperanzas. Al terminar el segundo año de los estudios de medicina en España, el profesor Negrín le ofreció trabajar, junto con su compañero y amigo José García Valdecasas, en su laboratorio del Consejo de Investigaciones Científicas. Después de un paréntesis en el laboratorio de Meyerhof en Berlín, regresó al centro de Negrín al tiempo que se le ofrecía la dirección de la sección de Fisiología del Instituto de Investigación Médica que estaba poniendo en marcha el prestigioso profesor Carlos Jiménez Díaz. Las excelentes perspectivas de esta colaboración concluyeron drásticamente por el inicio de la Guerra Civil Española. En 1936, don Severo y doña Carmen iniciaron una nueva etapa de su extraordinaria trayectoria en Oxford, bien conocido núcleo de calidad científica y de investigaciones de primer orden. Pocos años después, al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, los Ochoa deciden dar el salto definitivo de Europa a Norteamérica. En agosto de 1940,
don Severo inicia sus trabajos en el laboratorio de quienes serían para siempre sus grandes referentes a escala mundial, Gerty y Cal Corey. Es allí, en San Luis, donde se inicia el largo e iluminado camino que le llevaría a hacer contribuciones decisivas al conocimiento del metabolismo y del código genético. La polinucleótido fosforilasa, escribió Ochoa, puede ser considerada como la piedra roseta del código genético. El uso de los textos para la elaboración de este podcast está autorizado por los autores, la editorial Planeta y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El sueño del Centro de Biología Molecular. Es de destacar, en plena época franquista, que el ministro de Educación y Ciencia, José Luis Villar Palasí, enviara en 1970 a su subsecretario, Ricardo Díez Hochleitner, a Nueva York para estudiar la posibilidad del retorno a España de don Severo para la creación de un centro de biología molecular en la Universidad Autónoma de Madrid. Se constituyó un patronato y su director técnico, Javier Corral, realizó un excelente trabajo de preparación institucional del nuevo centro. Todo iba sobre ruedas cuando en junio de 1973 el nuevo ministro, Julio el Breve, decidió el mismo día de su nombramiento mi cese fulminante como presidente en funciones del CSIC y el regreso a Estados Unidos del profesor Ochoa. Antes de emprender viaje, don Severo quiso verme en casa 5 minutos para decirme: el sueño de un gran centro de biología molecular en España, quizá el mejor de Europa, es también mi sueño. 6 meses después, diciembre de 1973, el asesinato por ETA del presidente Carrero Blanco conllevó numerosos cambios estructurales y personales, y las aguas vuelven a su cauce con el nuevo ministro Cruz Martínez Esteruelas. En septiembre de 1975 se inauguró en la Universidad Autónoma de Madrid el Centro de Biología Molecular como Centro Mixto Universidad CSIC, en presencia de don Severo Ochoa, y los príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Desde entonces, el nombre del profesor Severo Ochoa ondea en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid y de todo el espacio científico y académico español. Creación de la SEB. En 1960, en el despacho de Alberto Sols, en el Centro de Investigaciones Biológicas, empezamos la redacción de los primeros borradores de los Estatutos de la Sociedad Española de Bioquímica, SEB. En mi versión me inspiré mucho en los de la Biochemical Society. En la última redacción se tuvo en cuenta la necesidad de articular la nueva sociedad con la International Union of Biochemistry del ICSU, Consejo Internacional de Uniones Científicas, cuyo comité español presidía el profesor Ángel Santos Ruiz. En aquella época, el profesor Ochoa presidió durante varios años la IUB. En la reunión celebrada en Santander en 1961, que marcó los inicios de la SEB, se propuso que el presidente del comité español fuera miembro ex oficio de la junta directiva. Y así se hizo hasta la extinción de este cargo. A escala europea, emergía también en aquellos años la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica, la FEBS. Tuve el honor de asistir a la reunión fundacional celebrada en Oxford el 18 de julio de 1963, acompañando a Alberto Sols, flamante primer presidente de nuestra sociedad. En agosto de 1963, en la reunión constituyente celebrada en Santiago de Compostela, la SEB iniciaba su camino, de la SEB a la SEB BM, manteniendo siempre un excelente nivel promedio, hasta concitar hace muy pocos años, por iniciativa de su presidente, Joan Guinovart, la constitución de una Confederación de Sociedades Científicas Españolas, COSCE. El profesor Severo Ochoa actuó en la SEB desde sus orígenes con los trazos de su personalidad, de su perfil humano y científico, que permanecen, como estela ejemplar, en nuestro quehacer cotidiano como puntos de referencia permanentes. Si deseas conocer más acerca de nosotros, conéctate a carmeniseveroochoa.es. Recuerdos personales. Algunos recuerdos personales de aquellos años pueden contribuir a conocer mejor a tan insigne figura, maestro, amigo. Cuarto Congreso de la SEB. Granada 1967.
En la sesión de apertura, el profesor Alberto Sols entregó, en su calidad de presidente de la SEP, el pergamino por el que se designaba al profesor Severo Ochoa miembro de honor de esta. Se hallaban presentes, entre otros, los profesores Carl F. Cori, Luis Federico Leloir y Carlos Jiménez Díaz. Todos tenían en mente, estoy seguro, ideas parecidas a las mías. Se reconocía arquitecto a quien, sin duda, había hecho posible, en muy buena medida, la construcción del edificio. Cámara en mano, acompañado por Carmen, su mujer, recorrió las calles del Albaicín y la Alhambra, donde se recogió unos instantes en su silencio de cal y mirto. En una ceremonia muy solemne, el profesor Severo Ochoa fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Granada, junto con los profesores Carl Cori y Lucho Leloir, que pronto sería premiado con la máxima distinción mundial por sus importantes contribuciones al mejor conocimiento del metabolismo glucídico. Simposio Internacional de Antibióticos, Granada, julio de 1971. David Vázquez, otro de sus amigos predilectos, como Carlos Asensio o como Eladio Viñuela, que tan prematuramente nos dejaron, organizó una reunión de excepcional altura sobre la proteinogénesis y su regulación, con especial énfasis en la acción de algunos antibióticos al respecto. Yo era en aquel momento rector de la Universidad de Granada y tengo que confesar que cuando vi al profesor Ochoa rodeado de estudiantes en la universidad, en los colegios mayores, escuchar sus palabras, dirigiéndose a los más jóvenes, me llenó de satisfacción. Quiero hablaros de lo que para mí es la investigación. No quiero hacer propaganda. El investigador trabaja en lo que le fascina, se dedica a lo que le gusta. Pero la investigación científica requiere un medio, un ambiente estimulante, y ese medio debe ser creado. La emoción de hallar, un día, algo nuevo, es superior a cualquier otra recompensa. Quinta lección conmemorativa Jiménez Díaz. Fue pronunciada en 1973 por el profesor Leloir, en presencia del ministro de Educación y Ciencia, José Luis Villar Palasí, que tanto hizo para convertir en realidad el proyecto del Instituto de Biología Molecular. En aquella ocasión, el profesor Severo Ochoa manifestó: «Ningún país puede resignarse a vivir de prestado de la ciencia extranjera». En la fotografía del hemiciclo de la Fundación Jiménez Díaz correspondiente a esta lección conmemorativa aparecen, entre otros, Juan Oró, Carlos Asensio, José Luis Rodríguez Candela, Jesús García Orcollen, José Botella Lluciá y Ángel Santos Ruiz. Ochoa había sido el gran catalizador de aquel formidable trasiego de científicos de primer orden, de personajes que se caracterizaban no solo por su pasado, sino, sobre todo, por su visión de futuro. El profesor Ochoa sabía que aquella era la mejor contribución que podía hacer para que la ciencia española empezara a desbordar los confines nacionales y, gracias a los interlocutores que él tanto facilitaba, fuera ampliando su alcance y consistencia. Otro, don Ramón Areces. Era yo subsecretario de Educación y Ciencia cuando vino don Ramón a iniciar los trámites para el reconocimiento de la fundación que lleva su nombre. «Pretendo devolver a la sociedad», me dijo, «lo que de la sociedad he recibido. En particular a los más jóvenes». «¿A los más jóvenes?» Estaba convencido de que todo dependería, en último término, de la atención y apoyo que fuéramos capaces de prestar a quienes, sin duda alguna, representaban el futuro. Cuando me habló de la creación de un consejo científico, le dije que propusiera a don Severo para la presidencia de este. Qué fantástico encuentro de asturianos universales en la primera sede de la Fundación Ramón Areces. Entre ellos existía una relación muy afectuosa, porque seguramente en su fuero interno reconocían muchas coincidencias, tanto en sus orígenes como en lo que en aquel momento representaban ambos. En primer lugar, la lucidez, la capacidad de mirar permanentemente hacia adelante, la de diseñar con perseverancia escenarios de futuro inéditos. Desde aquel momento, don Severo presidió el comité científico de la Fundación. Por mi ausencia, con motivo de mi cargo como director general de la UNESCO, fue el profesor Julio Rodríguez Villanueva quien se encargó de buena parte del trabajo bajo la dirección de don Severo hasta su fallecimiento en 1993. Don Severo.
faltos de reconocimientos oficiales al de Lady o Sir. El don representa, cuando no necesita apellido, la máxima distinción nacional. Un día, cuando se vislumbraba próxima la transición, y todos, cada uno en la medida de sus posibilidades, aportaban su granito de arena, con gran desprendimiento, a veces, para hacer posible un cambio pacífico de régimen e iniciar una nueva etapa. El príncipe don Juan Carlos comentó, en el curso de una conversación que con él mantenía, que le gustaría conocer personalmente al profesor Severo Ochoa. Se lo comenté acto seguido, y me dijo que no tenía ningún inconveniente en ir a visitarle. Su Alteza Real prefirió que almorzáramos familiarmente en la Zarzuela los 3 matrimonios. Yo conducía el automóvil, y cuando estábamos llegando al palacio, don Severo me dijo: «Federico, haz el favor de no llamarme don Severo, porque con mi nombre ya tengo bastante severidad. Tu mujer me llama de tú». Mientras estábamos entrando ya en la sala de espera, le contesté que Cheles, mi mujer, podía llamarle de tú, porque ambos eran asturianos, y porque no concurrían en ella los sentimientos de admiración científica y de respeto que por sus logros y talante me impedían a mí allanar el tratamiento. Por tanto, concluí, le seguiré llamando don Severo. En aquel momento entraba en la sala el futuro rey de España, y rápido, como es habitual en él, dijo: «Tiene razón Federico, yo también llamaré siempre don Severo al profesor Ochoa». «Vaya por Dios, ahora sí que», exclamó don Severo. Y, desde aquel momento, don Juan Carlos no hizo uso de su tuismo real. Mantuvieron siempre una relación muy afectuosa. Congreso de la FEPS, 1969. Linen, Theorel y Krebs formaron parte de la excepcional concentración de premios Nobel y científicos de primera clase que se reunieron en Madrid con motivo del Congreso de la FEPS, celebrado en 1969. El profesor Lwoff confundió a los franquistas con los habitantes de España. Su oposición a la celebración de este congreso originó momentos de altísima tensión que también pusieron de manifiesto, sin embargo, la disponibilidad y solidaridad que, en buena medida, gracias a Ochoa, había ido fermentando durante aquellos años. La reacción del propio profesor Ochoa, del profesor Krebs y de otros grandes amigos de la bioquímica española no se hizo esperar. Todos se volcaron en favor de los bioquímicos de nuestro país y aquel congreso de la FEPS tuvo la resonancia que merecía. 1978. El profesor Ochoa en su despacho del CBM. Verlo allí, participando en las reuniones iniciales del centro, en las reuniones sucesivas de la SEB, leyendo sus declaraciones a los medios de comunicación y escribiendo sus artículos, era realmente gratificante. Parecía claro que, paulatinamente, don Severo Ochoa estaba volviendo, rodeado del afecto y la admiración de todos, al país del que tuvo que emigrar en tan dolorosas circunstancias. Don Severo, cuya estela seguirá presente en la SEB-BM, en el centro que lleva su nombre, en el espacio luminoso de la ciencia universal, en el recuerdo de los científicos, en el corazón y la mente de quienes tuvimos la suerte de conocerle y nos beneficiamos de la incesante acción del sembrador de creatividad. El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz.